Bueno, muchas gracias. Buenos días. Pues vamos a continuar en esta clase con lo de la alegoría de la caverna, ¿no? Fíjense que, bueno, por ahí les envié unos dibujitos y es intencional que sean dibujos y no una cuestión, digamos, que sean imágenes, porque es de alguna manera algo que se correlaciona con estas cuestiones que estamos viendo, ¿no? Con Platón. Pero bueno, voy a empezar con esta relación que hay entre analogía, metáfora y alegoría, ¿no? Creo que Oscar en alguna intervención anterior nos había señalado que una profesora suya les indicaba que son asuntos distintos. Y sí, las palabras nos indican realidades diferenciadas, ¿no? La analogía es esta forma de inferencia y de construcción que tiene que ver cuando entre fundamentalmente dos cosas, hay algo en común. Eso que hay en común, ¿no? Tiene que ver con algunas relaciones, propiedades, características, aunque haya más diferencias que similitudes, semejanzas o concordancias. Eh, en la exposición que yo he hecho, ¿se acuerdan ustedes? En el principio arrancamos diciendo que hay el mito, luego la lingüística, luego la filosofía, que entran justamente en esta relación en donde se juega la semejanza. La semejanza sería una forma actualizada de cierta analogía, ¿no? Entonces son el aparato nervioso central y las centrales eléctricas, pues tienen analogías, tienen semejanzas, pero naturalmente también son objetos completamente diferentes. Entonces, la analogía. Ahora, la metáfora, como hemos insistido aquí, la metáfora es la sustitución de un término por otro. Es decir, la metáfora originalmente fue pensada en el terreno de la retórica, especialmente en la retórica cicerciana, y después fue abordada por la lingüística. Y recuerden el punto de partida que yo les señalé, que es Roman Jakobson, este notable lingüista de origen ruso, avecindado a ratos en París y a ratos en Nueva York, ¿no? Y que tuvo una extraordinaria influencia y que realmente deberíamos tener un seminario para estudiar la obra de Jacobson porque en buena medida es un antecedente de muchos de los, digamos, de las herramientas con las cuales, perdonen la palabra, ya sé que es muy usual, de las herramientas con las cuales contamos en el psicoanálisis, tanto en la parte teórica como en la parte clínica. Bueno, a punto y aparte. Y finalmente, la alegoría se entiende como, eh, dice que la palabra alegoría traduce, que viene en latín alegoría, que traduce una manera de hablar figurada. Es mediante figuras, mediante recursos, eh, como para darse a entender. Yo he insistido en esta cuestión de lo de las metáforas y las alegorías, y les mencionaba el trabajo del lingüista, del psicolingüista Lakoff, o Lakoff, si quieren, y que justamente dice que toda la estructuración mental que desarrollamos tiene que ver con metáforas, ¿no? Bueno, ese es un poco el resumen de lo que hemos visto. Y no podemos decir que es el mito de la caverna en Platón, porque no es un mito. O sea, no está tratando de presentar algo que de alguna manera ocurrió, que tiene efectos, sino se trata de una alegoría. O sea, un conjunto de metáforas que aparecen en esta cuestión y que
me parece haber muy importante, ¿no? Entonces, la alegoría de la caverna, a veces mal denominada, el mito de la caverna, que no es un mito porque no aparece reflejado como tal en los escritos de Platón ni en ninguna otra obra antigua, ni siquiera los mitógrafos, o sea, los que se dedican al estudio de los mitos, ponen la caverna, ¿no? O sea, pero en fin, es algo que por ahí aparece. Como nos hemos dicho, se trata de una explicación metafórica realizada por Platón al principio del libro séptimo de la República, el diálogo de la República, que es un diálogo fundamental de Piaget, y el tema, digamos, es la relación del ser humano respecto al conocimiento. Hoy quiero plantear con ustedes la cuestión de la realidad. Es un tema espinoso. La realidad desde el punto de vista del psicoanálisis. Digamos, hay así algo como, pues sí, hay una realidad de alguna manera externa a los sujetos, anterior a los sujetos, y hay otra realidad que se constituye y que fue Freud justamente el que lo recortó, que le estableció que hay una suerte de realidad psíquica y que entre la realidad psíquica y la realidad que podemos llamar material, histórica, etcétera, no hay necesariamente una adecuación. Este hallazgo de Freud se conjuga con otros dos pensadores del siglo XIX, que es precisamente Marx, que dice igual, ¿no? Las ideas dominantes en una época son las ideas de la clase dominante, ¿no? Y esta idea de que hay un conjunto de apariencias, que se llama el ideología, y que esa ideología permea, es una especie de lentes que interfieren entre la visión pura, quién sabe qué sería eso, y la realidad, ¿no? Y el otro pensador que se conjuga en esto, pues es Nietzsche. El tal Federico Nietzsche justamente señala que pues la realidad, cualquier realidad es una realidad construida, ¿no? Muchos del constructivismo sociológico, que parte de la idea de que todo lo que se puede hablar como realidad es una realidad construida, pues tiene como uno de sus antecedentes justamente a Nietzsche. Entonces tenemos Nietzsche, Marx y Freud, que en esta situación convergen, ¿no? Y por eso han sido llamados los pensadores o los filósofos de la sospecha. ¿Cuál es la sospecha? Entre otras cosas, pues que lo que llamamos realidad no es la auténtica realidad, o que no hay, peor aún, que no hay ninguna realidad verdadera, ¿no? O sea que todo, digamos, algo así como es atravesado por nuestras ficciones, nuestros mitos, etcétera. Y en buena medida, pues a esto contribuyó Freud. Y para situar esto al principio, para retomarlo al final, pues entonces ustedes encuentran entre los lacanianos, pues dos perspectivas, ¿no? Unos que dicen que no hay ninguna realidad previa al significante, es decir, que todo queda comprendido dentro de la red de nuestras palabras, y que no hay una prehistoria, por así decir, no hay una prehistoria o no hay una historia previa no hay una historia previa al significante, es decir, no hay nada previo al humano, ¿no? O sea, lo que la naturaleza humana viene a imprimir es un reordenamiento del mundo, del cosmos, de las cosas, y que no podemos pensar que hubo algo anterior, ¿no? Y, digamos, para ponerlo en el tono de un experimento mental, hay quien dice, bueno, supongan que antes de que hubiera universo, mundo, etcétera, que el mundo, digamos, que no fuera humano, que no hubiera humanos, se cae un árbol, hay un árbol que cae, pum, ¿no? Y ese árbol que cae
se preguntan, ¿alguien lo oyó? Es decir, ¿realmente hubo un sonido árbol a la caída si nadie lo oyó? Este es un tema, entonces, que justamente está, me parece, inmerso en lo de la alegoría de la caverna. Bueno, yo he puesto este subtítulo de los prisioneros en la caverna, los prisioneros en el lenguaje por prematuros, ¿no? Bueno, empezamos pues con los prisioneros. Los que están, recuerden cómo es la metáfora, por ahí les mandé también una ilustración. Están estos personajes ideados por Platón y dice, bueno, desde el nacimiento están enclavados en una especie de silla, alguna cuestión así, que no les impide, perdón, mover el cuello, moverse hacia atrás, que es una cuestión ahí interesante. Cada una de estas cosas se pueden ir examinando en sus múltiples significaciones, pero bueno, nos quedamos. Entonces están rígidamente sentados y se proyectan unas sombras. Las sombras vienen por la conjugación de varias cosas. Primero hay una barrera, ¿no? Una especie de barda, ¿no? Que distingue, digamos, donde están los prisioneros desde el nacimiento así, en esa condición. Luego está la barda. Entre la barda y una fogata que hay una fogata, entonces están unos personajes que por supuesto Platón no nos dice por qué están, quiénes son ni nada, pero que funcionan como los titiriteros y que van cargando cosas, y esas cosas que van cargando y al mismo tiempo van hablando, entonces se proyectan en las sombras, es decir, la fogata proyecta su luz sobre los cosas que van subiendo, ¿no? Que puede ser cualquier cosa, y eso proyecta las sombras. ¿Qué es lo que ven los prisioneros? ¿Cuál es su única realidad, podríamos decir? La única realidad son las sombras. ¿Ok? Bueno, a mí se me ocurre la siguiente analogía. Entonces, se trata, como digo, de una metáfora con la cual Platón pensaba la determinación que se impone bajo el imperio de los sentidos. Oscar recordará que es el título de un filme. Pero también podrá correlacionarse con la condición de prematuridad de la criatura humana. Bueno, la especie humana, lo que eso signifique, tiene en su entrada al mundo dos limitaciones. Una es la prematuridad y la otra es la dependencia del lenguaje. Ambas están relacionadas. O sea, la prematuridad lleva el lenguaje está correlacionada con la prematuridad. Bueno, a diferencia de las crías de los mamíferos superiores, que nacen de la matriz de la hembra ya acabadas, digamos, completas, la cría humana nace prematuramente. Hay quien ha dicho, por ejemplo, que en realidad para que la cría humana naciera completa, tendrían que pasar alrededor de 12 meses, una cuestión así. Y no, la verdad es que esta cría es expulsada del útero materno, pues en 6 meses, 7 meses, 8 meses y en términos promedios a los 9 meses. Pero necesitaría más tiempo para terminar siendo como una cría semejante a la de los mamíferos superiores, ¿no? Bueno. Una partecita pequeñísima en eso. Cuando se tardan más en nacer, se llaman posmaduros y tienen más problema de retraso mental, sobre todo, que los previos, los prematuros. Un prematuro tiene más posibilidades mentales orgánicamente que un posmaduro. O sea, no pueden hacer más de los 9 meses porque comienza otra evolución. Está muy claramente determinado por la naturaleza.
Exacto. Entonces, es ahí el asunto. Ahí está. La naturaleza lleva a que unos mamíferos, porque nosotros somos mamíferos, que unos mamíferos nazcan completitos y bien, ¿no? Y otros, o completos, dirían, ¿no? Ahora, lo que nos está diciendo Jaime es muy interesante. O sea, resulta que si aparece el postmaduro, va a ser, pues, lo equivalente a un débil mental o algo por el estilo, ¿no? Entonces, por naturaleza son expulsados. Y ese sentido de lo prematuro, es decir, que no están completamente maduros, esta es la idea, ¿no? Que justamente el desarrollo de las células cerebrales es algo que se continúa, ¿no? Que se continúa durante un periodo largo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la cuestión tal. Ahora, ¿a qué obliga la prematuridad de la cría humana a diferencia de la cría animal? Bueno, entre otras cosas, lo que hace es que necesite lo que Freud llamó el asistente ajeno, es decir, un asistente externo, alguien que sostenga esa situación, porque pues ninguna cría humana va a poder desarrollarse sola, necesita el concurso de alguien que le ayude. Y ese alguien que le ayude es fundamental para el desarrollo de esta cría humana, ¿no? Bueno, digamos que la cría humana nace prematuramente, en este sentido, y debe continuar eh, para ser completa en una matriz externa, digo yo, ¿no? Así como hay una matriz femenina o de hembra, hay una matriz que es social. Es otra vez es un juego de analogías, ¿no? En ella el componente fundamental, aunque no único, es lo que denominamos la función materna, ¿no? Entonces, insisto, se trata de una función y no de la madre. O sea, esa función la pueden cubrir la genitora, lo que llaman la madre biológica, o cualquier otra persona que asista a esta hembra, a esta criatura humana. Bueno, es decir, la madre como función. Aquí ya no, aquí ya hay un rompimiento con el orden de la naturaleza, porque no en la naturaleza, fíjense, es cierto que por instinto, de lo que me voy a ocupar un poquito más adelante, por instinto, las crías animales pues son protegidas por sus progenitores, ¿no? Hay un instinto que lleva a la preservación de la vida de estos, protegidos sobre todo para poder, contra los depredadores especialmente, ¿no? Entonces, por eso ven ustedes que las manadas, pues no las vemos un tanto en México, menos en Chiapas, donde pues ya el trenecito está haciendo que huyan, pero normalmente hay una organización en la que los animales más fuertes van por delante y las crías, o sea, los más débiles o los de menor temporalidad van atrás. Esta es una organización instintiva, ¿no? En cambio, aquí voy a decir algo radical, no existe en los seres humanos, no existe el instinto materno, ¿no? Por eso, lo que siempre pasa y lo que cualquiera puede constatar es que la que enfrenta la función materna dice, ¿y qué hago? Entonces van y recurren y le cuentan y le piden a la mamá, a la suegra, a la prima, ¿no? Que le diga cómo actuar frente a la cría, al crío, ¿no? Y la verdad es que no hay reglas. O sea, cada madre tiene que hacerse cargo de cómo resolver el asunto de sacar adelante al niño, a la niña, el bebé, la bebé, ¿no? ¿Qué tiene que hacer, ¿no? Entonces, no hay un instinto, no hay una instrucción genética que diga, mire usted, primero dele tal y tal. No, no hay nada de eso. Mientras que en las crías animales sí hay todo un conjunto de instintos genéticos. ¿Qué quiere decir instinto? El instinto tiene muchas connotaciones,
Pero me voy a concentrar en esto. El instinto es general, o sea, universal, es para todos, todos funcionan igual. No hay aquello de que alguien diga, hey, espérenme, yo quiero actuar de otra manera. No, no, no existe, no hay tal cuestión, no hay tal posible libertad en cambiar las reglas instintivas. Se funciona así, se sobrevive así, y son reglas de adaptación sumamente rígidas. Por supuesto, una de las grandes diferencias es que nosotros, para poder hablar de esas reglas, tenemos que ponerlas en palabras. Y el ponerlas en palabras ya implica una completa, voy a decirlo así, distorsión respecto de la naturaleza. Nos vamos más allá o más acá de la naturaleza y entonces se van así desarrollando. Sí, mientras las crías de los mamíferos superiores inician su vida con relativa independencia, la autonomía humana no pasa de ser un estado de sujeción, ¿no? Entonces, la prematuración obliga, lleva, conduce a la sujeción. Y por eso yo hago esta equiparación con los prisioneros de la caverna de Platón. Están ahí sujetados, pero sujetados ¿por qué? Bueno, entonces, hago esta interpretación. Es la prematuración lo que lleva entonces al estar sujetados en un ambiente cultural, social, que los determina por una parte. Así podemos interpretar que los prisioneros de la caverna están desde su condición humana, dependiendo de otros para acercarse a la realidad. Este es el asunto, ¿no? Aquí viene la interpretación. Es decir, ¿por qué ven lo que ven? Porque culturalmente es el diseño que se ha hecho para, para poder acercarnos a la realidad. ¿Qué significa esto? La sujeción que implica. La sujeción implica, entonces, que de alguna manera, como no hay instinto en la madre, tampoco hay instinto en la cría. Y esto implica que todo tiene que ser de alguna manera siguiendo ciertos cánones más o menos culturalmente más o menos establecidos, ¿no? Hay por ahí un célebre doctor, que ahorita se me escapa el nombre, a lo mejor ustedes se acuerdan, que es un especialista en niños, ¿no? Y que da una serie de instrucciones, ¿no? ¿Alguien se acuerda de este célebre pediatra norteamericano que escribe un libro, creo que es el doctor Spock, ¿no? Algo así. El doctor Spock, sí, sí, doctor. Spock, ¿no? El doctor Spock, ya me acordé, gracias. Entonces, el doctor Spock te da una serie de instrucciones, haga esto y esto. No conozco a nadie que haya podido seguir las instrucciones del doctor Spock, ¿no? Ni en México, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor puede funcionar con un niño, pero no con otro, ¿no? Entonces, una madre que dice, no, me funcionó muy bien, seguí las instrucciones y tal, cuando llega a cierta edad, el niño hace completamente las cosas que el doctor Spock nunca pudo anticipar, ¿no? Entonces, y eso obliga entonces a que la madre esté en esta situación, ahí va, de cierta incertidumbre. ¿Cómo reaccionan las madres ante la incertidumbre? Pues unas ya saben, la sobreprotección que implica, entonces, este niño es mío y de nadie más, y entonces ahí estás en el borde justamente de generar un sujeto psicótico. O si es una madre suficientemente buena, ¿no? Como dice Winnicott, entonces esa madre suficientemente buena va a, aquí está el asunto, introducir un elemento de frustración, que significa, digamos, que de alguna manera el niño sepa o la niña sepa o el niño vaya dándose cuenta de que si bien depende de este asistente ajeno, de ese asistente externo, que es la madre o la función materna, también es cierto que esa función tiene límites. Y el que haya esos límites es lo que constituye la posibilidad de la neurosis. Si no, se va por otro camino, ¿no? Entonces tiene que haber este elemento de frustración que se da. Bueno, la necesidad lleva a la...
tanto los animales como los seres humanos, o como las criaturas humanas, hay un elemento de necesidad, hay que sobrevivir. Y la manera de sobrevivir, pues es el asistente ajeno es el que le permite tal. Pero aquí hay una transición en la cría humana que es de la necesidad a la demanda. Es decir, de alguna manera, la cría en esta tensión, porque la necesidad ocurre, pues, una especie de tensión corporal, que todos sentimos, el hambre, el frío, etcétera. Hay una tensión corporal, pero esa tensión corporal tiene una resolución, digo yo, cultural, social, cultural, que significa, entonces, introducir ya no la necesidad por sí, sino que esa necesidad tiene que estar mediada necesariamente por la demanda. Entonces, ¿cómo aparece la cuestión siguiente? Bueno, que hay una satisfacción pulsional extra que se obtiene y hace que la necesidad deje de ser imperativa y se transforme en una demanda pulsional. ¿Qué quiero decir con una demanda pulsional? A ver, entonces, otra vez. Otra tesis radical. No hay instinto en los seres humanos, pero sí hay pulsiones. Esta es también una cuestión del psicoanálisis. Fuera del psicoanálisis, pues siempre es complicado entenderlo. ¿Sí, Conchita? Ay, Walter, oye, una cosa es que, mira, estoy preocupada por lo siguiente, por la grabación. Como esto luego se graba tu seminario, dos cosas. Podrás bajar un poquito más tu cámara porque como que se te ve así. Ajá. Y el segundo, no sé qué pasa con tu micrófono, que creo que está rozando con la camisa. Ay, Dios. Y entonces escuché, y luego es un problema. Es que, ay, sí. Pues discúlpame, pero es que para que, sí, gracias. A ver si ahorita, gracias, disculpa, pero No, pues oye, ¿no? gracias. Bueno, entonces retomo. No hay instinto, como lo hay en los animales. El instinto es preprogramado, es decir, antes de que la cría nazca ya está todo el diseño hecho. Y se sigue al pie de la letra, ¿no? Y en cambio la pulsión, digamos, la pulsión, ya saben, tiene 4 elementos, solamente me voy a referir a uno, que es el objeto. Y aquí es donde empieza el componente de sustitución y la metáfora. A ver, la satisfacción no es una satisfacción, digamos, en términos fisiológicos, anatómicos, sino que va más allá. Y ese va más allá tiene dos componentes, a mi manera de ver. Uno es el componente del lado de la función materna. La función materna no es solamente de alimentación y cobijo, sino también incluye algo que tampoco existe en la naturaleza y en los animales, que es la cuestión del amor. Entonces tenemos pulsiones, amor y deseo. Y esas son categorías que no entran para el reino de la naturaleza, ¿no? No entra en el reino animal. Y no porque no quieran, sino porque no está en la programación genética, ¿no? Y nosotros avanzamos sobre esto. Y la pulsión, entonces decía, tiene que ver con algo más. Ese plus, ese añadido, es fundamental. Tan fundamental que entonces el alimento que prodiga la madre o la función materna a la cría implica un acto amoroso, un acto de amor, una mirada de amor, ¿no? Entonces, esa mirada va acompañada de palabras, ¿no? Va acompañada de gestos que, si ustedes han observado como es amamantado un bebé, una bebé, ustedes verán que está atenta, la mirada está muy centrada, como si tratara de interpretar los gestos de la madre. No sabemos si los interpreta o no, pero sí trata, ¿no? Sí está atenta. Esa
Ese es el plus de satisfacción por un lado. Y el segundo plus de satisfacción, o sea, que va más allá, y por eso se sitúa en el terreno de la pulsión, tiene que ver con que el bebé y la bebé va más allá de esto, en el sentido de que sigue, digamos, disfrutando, digámoslo de esta manera, ¿no? La satisfacción que se prolonga más allá del haber estado en contacto con el alimento, y ya sea la mamila o el pezón materno. ¿Qué significa? Eso que vio Freud, que seguramente todo el mundo había visto antes, y que solo Freud interpreta, que es este movimiento de los labios del bebé, la bebé, una vez que ha sido alimentada. Entonces hay un plus, algo más de satisfacción. Y ese elemento más implica que hay un objeto de satisfacción que no es el objeto, digamos, estrictamente material que está ahí entregado antes, sino que hay algo más, ¿no? Esto constituye, esta cuestión, fíjense, constituye lo siguiente, que siendo un objeto, es un objeto que va más allá, es un objeto intangible, ¿no? Porque, a ver, que me muestren cómo es el objeto de amor, ¿no? Digo, si el objeto es la persona, entonces, ok. O la cosa, muy bien, pero ¿cómo podemos establecer la medida de estas cuestiones? ¿Se puede medir, cuantificar, establecer? No. Y luego, entonces, justamente aparece el deseo, es decir, la posibilidad de ir en pos de un objeto que no se tiene presente. Recuerden lo que habíamos visto respecto de, ahí sí, el mito de Eros, y donde Eros es justamente la búsqueda de esto que no se tiene. Porque cuando recuerden, se lo subrayé varias veces, amor es entonces buscar algo que no se tiene. El deseo es algo que no se tiene, ¿no? Se desea lo que no se tiene. Entonces, cabe pues entonces recordar que no es lo mismo el instinto que la pulsión. El instinto tiene diferencias, pero nos concretamos en señalar que los seres humanos no nos guiamos por el instinto. Por ejemplo, no existe el instinto materno, sino que el proceso se apega a la dinámica pulsional. No tenemos instintos, tenemos pulsiones. Ninguna de estas categorías corresponden a la naturaleza. Los prisioneros están siendo prisioneros en la caverna por esta cuestión de prematuración, ¿no? Que implica la dependencia y que implica a alguien que les dice, o les impone, mejor dicho, estas son las sombras y no hay más, no hay de otro. Pero eso no, por supuesto, no ocurre con los animales. Un animal en cautiverio, ¿no? Puesto de esa manera, pues lo único que hace es someterse al perro de Pavlov, ¿no? Que funciona justamente por estímulos y respuestas y se acaba. En el caso de los seres humanos, el proceso es un poquito más complicado, ¿verdad? Bueno, no hay instinto, pero hay un precio que pagamos, ¿no? O sea, aquí nada es gratis y entonces pues hay el no tener instinto implica que la pulsión es algo del cual gozamos, pero también tiene un precio. El llanto del bebé se va transformando en un grito, ¿no? O sea, no es lo mismo. Hay el grito que se llama el grito primal, ese grito inicial, cuando el bebé nace y entonces hay que darle una nalgada para que abra los pulmones, para que, etcétera, y entra un mundo, y ese es el grito primal. Pero después, el grito pasa a ser otra cuestión, un gorgoreo silábico y también una fuente de satisfacción. Mariano, a tus órdenes. Ay, gracias, doctor. Perdón que me interrumpa. ¿Sabe? Es que pensaba justo la película que ejemplifica muy bien, bueno, creo yo que lo que está comentando, que es muy interesante, sería el niño salvaje de Truffaut, ¿no? Cómo encuentran este niño que inicialmente pues se deja llevar por los instintos, ¿no? De ser salvaje y cómo poco a poco va siendo, ¿no? Incorporado al lenguaje
hasta que después ya justamente ya también puede distinguir qué es bueno, qué es malo, aprende a pedir las cosas. No sé, creo que igual ahí quedaría esa película, ¿no? No, sí, la película de François Truffaut está Ajá. basada en un hecho real, ¿eh? Efectivamente encontraron esos niños educados por animales, y una de las cuestiones es que justamente que no hablaban, ¿no? Porque pues no hay animal que hable, ¿no? Ningún animal habla, ¿no? Esa cosa de Tarzán, que se habla a base de gritos con él, es un invento antropocéntrico, no existe, no hay nadie, ya, no el doctor Dolittle, ¿no? Que además se habla con todos los animales, eso es solamente fantasía, ¿no? Y que implica justamente que para que los animales tengan una relación con los humanos, tendrían que tener un lenguaje, cosa que no ocurre, cosa que no se da, porque tendrían que romper con el instinto, tendrían que desnaturalizarse, y eso no se da. Entonces, efectivamente, la película de Truffaut refleja un hecho real, claro, luego ya visto cinematográficamente. Me parece que estos niños que les llamaron niños lobo, sufrieron un proceso ahí terrible, ¿no? De socialización. Fue brutal para ellos y con gran sufrimiento. Y la tendencia es justamente volver a la parte que conocían, la parte más bien instintiva. Entonces, lo que primero fue un grito, ya dije, el grito primal, se va a transformar en un grito de demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque al emitir este grito, quien va a atender el grito va a ser una persona, no sé. Bueno, y también, pues, pasa un gorgoreo silábico, ¿no? Si ustedes observan, los bebés empiezan a hacer gorgoritos, dicen, ¿no? Hacen ciertos sonidos, movimientos y demás, que lo gozan, y gozan haciendo el gorgorito, ¿no? Y a veces se llenan de saliva y cosas así, muy interesante, que te hace ver que hay una fuente de satisfacción en hacerlo. Ahora, la madre, o la función materna, interpreta, descifra y pone nombre. A ver, ¿qué nombre pone? Tiene hambre, tiene sed, tiene pis, tiene caca, tiene sueño, le duele el estómago, tiene el culito irritado, quiere pasear, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la madre va dándole un sentido a el gorgorito. ¿Qué quiere decir el gorgorito? Nadie sabe, ni va a saber. Solo la madre, que interpreta e impone entonces eso, porque pues el bebé nos puede defender, ¿no? Cuando dice, tiene frío y lo arropa, pues el niño no tiene manera de defenderse, a lo mejor se mueve un poco, lo que sea, se defiende, pero la imposición, la interpretación de la madre traduce conductas muy claramente definidas. Entonces la madre le va dando significados mediante los significantes que se constatan como palabras que el bebé va devolviendo mediante monosílabos. Y así irá jugando con sonidos, y luego habrá la oposición entre los fonemas, y así va construyendo las palabras, ¿no? Entonces, esta cuestión de prematuración va a llevar entonces a la cuestión de la demanda y la instauración entonces en un orden social. Y para que haya ese orden social tiene que haber un orden de palabras, porque las palabras implican normas, y entonces los seres humanos terminan siendo educados por dos tendencias. Una que es la tendencia amorosa, que es el lado de la función materna, y otra del lado de la ley, de la norma, ¿no? Y todos nosotros vivimos en las dos cosas, a veces más en unas que en otras, ¿no? Y por eso cuando llegan los que son objeto de estudio de los estudiantes del CIES, ¿no? Llegan estos estudiantes problema, entonces tú dices, bueno, a veces el exceso de amor es malo, como el exceso de norma o de ley también es malo. Entonces, ¿y dónde está el punto de equilibrio? Ah, saber, señor, ¿no? Porque ese punto de equilibrio, pues puede funcionar para uno, pero quizá no para otro, ¿no?
Entonces, ¿qué quiere decir el punto de equilibrio? Entonces, ¿qué va a ser la educación? Pues la educación es también una suma de equivocaciones. Por eso decía Freud que educar es una función imposible. Bueno, la pulsión, que es esta transformación de las satisfacciones sobre objetos que no son objetos naturales, sino ya socialmente construidos, se convierte en palabra y la demanda se arraiga en un discurso. La pulsión invocante, así le llama, este es un término que utiliza Lacan, pulsión invocante, la pulsión que invoca, pero también la que está en la boca, digamos, las dos cosas, la que invoca y la que está en la boca. Y esta función invocante es demanda, por un lado, pero también goce. Y es una de las cuestiones centrales para el psicoanálisis. Una de las cosas que le pedimos a los pacientes, a los analizantes, a los consultantes, es de que hable. Le estamos pidiendo que goce hablando. Y algunos gozan tanto que ya se echan la sesión completita y sin ninguna intervención por parte del analista, ¿no? Entonces, hay un goce y como hay un goce en los expositores, ¿no? Hay un goce, el hablar tiene un componente de goce. Y el escuchar también tiene un componente de goce, de satisfacción, que va más allá, insisto, de la simple, digamos, como dirían, no es un elemento de comunicación, es algo más. Y ese algo más tiene que ver, entonces, con el goce. El problema para el psicoanálisis, nada más lo señalo, no lo desarrollo, tendría que ver entonces cómo el goce debe de alguna manera morigerarse, tiene de alguna manera reducirse para pasar a ser satisfacción y placer y no simplemente goce, porque el goce termina siendo mortal. Bueno, el lenguaje va constituyendo a otra categoría que no existe en la naturaleza, que es la categoría del sujeto. Recuerden ustedes, sujeto tiene también este doble componente de sujeto sujetado. Y vuelvo otra vez a los prisioneros. La otra sujeción, con consecuencia de la prematuración, es precisamente este elemento de estar sujetados al lenguaje. Y si el lenguaje constituye al sujeto, también constituye el inconsciente. De modo que el sujeto no es el que habla, sino que es habitado por el lenguaje, y en esa medida, en la medida en que hay el lenguaje que se apropia del sujeto, lo constituye como tal, entonces viene la cuestión de la sujeción al lenguaje. Y lo que yo digo es lo que podemos interpretar como la sujeción de los prisioneros en la caverna. Desde el punto de vista psicoanalítico, este proceso implica una paradoja, pues el lenguaje, que es simbólico, como las imágenes que ven proyectadas en el fondo de la caverna, es condición de la prematuridad de la criatura humana, pero es una conquista que surge por su falta, ¿no? ¿Cuál es la falta? La falta de desarrollo, la falta de independencia, la falta de autonomía, una serie de faltas que hacen entonces esta criatura de alguna manera juguete. Yo sé que la palabra juguete está un poco mal utilizada, pero veamos, es juguete de las pulsiones de los padres o de quienes están alrededor, a veces los hermanos, que ahí sí a veces parece literalmente que utilizan al hermano pequeño, al hermano bebé, como un juguete. Bueno, como no hay instinto, ni en él ni en sus coadyuvantes, el protosujeto ha tenido que demandar, y la demanda pasó del grito al lenguaje. El deseo aparece justamente tratando de encontrar aquello que le falta. Y entonces la falta viene, entonces, por un lado, una situación que se refleja en eso que llamamos el estadio del espejo. Y en el estadio del espejo justamente hay esta
en este imaginario donde hay una idea de completitud, de tal que no existe propiamente tal. ¿Qué le falta al bebé, al infante? Todo y nada, ¿no? ¿Cómo que todo y nada? Sí, porque cada día será una búsqueda de algo que lo completará y será feliz. ¿Con qué? Podría decirse con los objetos o con las sombras de los objetos, ¿no? Cuando el bebé juega, ¿no? Está jugando como si fueran sombras, ¿no? De esos objetos que le ponen encima en el cunero. Y para el sujeto humano, la búsqueda del objeto del deseo es, entonces, decimos radicalmente en el psicoanálisis, el deseo es el motor de la vida, no el instinto, el deseo. Y el deseo es de algo que nos falta, algo que está faltando. ¿Se acuerdan que otra vez volviendo al texto de Platón, el deseo se remite a algo que falta, ¿no? Así pues, la tensión corporal se habita mediante imágenes. Freud habló de dos tipos de representación. Es una cosa realmente complicada. O sea, no fácil de entender y no tan fácil de explicar. Habla de las representaciones objeto y de las representaciones palabra. Pero el deseo no es conforme, no está conformado por, sino que el deseo es inconforme. Y esto nos lleva a la realidad. ¿A qué realidad? ¿No? ¿Por qué la realidad? Es decir, ¿con qué se satisface el deseo? Esta sería la pregunta. Si el deseo se satisfaciera con un objeto, una vez que se tiene el objeto, desaparecería el deseo. Y no es así. Yo ponía un ejemplo a algunos estudiantes. Decía, bueno, supongan ustedes un joven que trabaja toda su vida, ¿no? en alguna empresa privada, porque pues, en el gobierno está difícil, a menos que seas de alto funcionario. Y entonces va ahorrando, y de pronto va y dice, yo me quiero comprar un Ferrari. Y ha soñado con el Ferrari, lo ha fantaseado, etc. Una vez que reúne el dinero suficiente, compra el Ferrari, en abonos, de manera directa, como sea. Entonces, mi pregunta siempre es, ¿ahí se le acabó el deseo? Y entonces, bueno, no sé qué dirán ustedes, pero mis estudiantes han sido comunes en esto al decir que no, que el deseo continúa. ¿Por qué? Pues porque el deseo no es nada más tener el carro, sino a lo mejor tener a la chava que corresponda al Ferrari, ¿no? O el perro, porque a veces a algunos les gusta el perro, ¿no? Entonces, el objeto de deseo va a continuar. ¿Estamos o no estamos de acuerdo en este punto de partida? ¿No? El deseo no se agota con el objeto o con un objeto, ¿no? Aun cuando ese objeto haya sido un objeto largamente acariciado y tal y tal. Entonces, un día llega y dice, ya tengo el Ferrari. ¿Ahí se acabó el deseo? No, el deseo continúa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en ello? En fin, bueno. Entonces, pues, Platón nos ha hablado de que hay digamos, dos mundos, ¿no? Por ahí les mandé un diagramita donde está especificado el mundo visible, el mundo no visible, el mundo, digamos, tangible, observable, medible, y ese mundo que no es ni observable ni medible, y que corresponde, por un lado al episteme y por otro lado al nous o pensamiento, digamos, en general. Entonces, para Platón, la realidad de nuestro mundo es una realidad, digamos, en dos dimensiones. La dimensión de los objetos, lo que percibimos, los que aquí nos vemos, la máquina esta que de pronto empieza a rozar el teléfono, el micrófono con la camisa y entonces se convierte en una perturbación. Ese elemento forma parte de una realidad
Pero por otro lado está la realidad de las ideas, de los planteamientos, de los conceptos que aquí estamos hablando. Bueno, entonces para Platón, entonces es la realidad sensible, no sería la verdadera realidad, sino que la realidad realmente tendría que ir a lo inteligible. Porque, recuerden ustedes, esa es la cuestión, solo desde las ideas se puede medir a los objetos. O sea, hay algo de cierto en esto, ¿no? Solamente ciertos conceptos nos permiten entonces hacer diferencias entre los objetos. Y esas diferencias vienen dadas, si no por una categorización científica, sí por una caracterización lingüística que nos permite discriminar unos objetos de otros. Dicho de otra manera, la palabra vaso existe antes de que yo me relacione con el vaso. No sé si esto queda claro, ¿no? O sea, nos anteceden las palabras a lo que podemos observar. Incluso a lo que podemos, aquí va el asunto, desear. ¿Ah? Este es un salto, yo no sé si, no es tan fácil, digamos, uno puede tener la idea de que primero se observa y luego se le da nombre a las cosas, ¿no? Como el mito de Adán, ¿no? Primero estaban las cosas y Adán le va poniendo nombres. Entonces, cuando le pone nombres, entonces, esta es cuchara, ¿por qué? Pues porque la denomino cuchara, ¿ok? Pero antes de ello, ¿qué era? Nada o una cosa o lo que fuera, ¿no? Una sustancia, lo que fuera. Entonces, el nombre le da una existencia. Esto tampoco es tan fácil de asimilar, entender, sino hay que verlo con alguna precisión para entender por qué somos prisioneros del lenguaje. No sé si esto, aquí hago un punto para que intercambiemos puntos. ¿Qué es lo que nos antecede a la experiencia? Para Platón, las ideas, ya expliqué por qué el mito de que los dioses vino el demiurgo y tal, muy bien. El asunto es la cuestión de, o las palabras anteceden a la experiencia, e incluso aquí, de manera más radical, anteceden al deseo y condicionan el deseo, las palabras, el discurso, y no al revés. Primero, ¿no? Como piensa el empirismo o como piensa el conductismo, primero está el objeto y luego la palabra que da al objeto. ¿Y cómo está uno esclavo dentro de la caverna, no? Entonces, hay una serie de cosas ahí donde la alegoría tiene sus límites, ¿no? Pero aquí lo que yo me pregunto es, ¿acaso el psicoanalista es este hombre libre, ¿no? Libre de prejuicios, de pulsiones, de, no sé, de fantasías, de fantasmas, etcétera? Llega y libera al tipo y le dice, oiga, hay otro mundo, hay otra realidad, hay otras muchachas, hay otros muchachos, ¿no? ¿Acaso es lo que se propone el psicoanálisis? ¿Liberar? Bueno, hay interpretaciones que sí nos señalan que lo propio de una terapia sería entonces liberar. Incluso estas psicologías o psicoanálisis del yo, del ser, justamente parten de que cuál es esa realidad alterna o liberada. La mía, ¿cuál? La del analista. Y entonces el del ego del paciente pasa al ego del analista y el analista se instaura en el ideal que libera al otro de sus incongruencias, ¿no? Tengo algunos amigos que hacen psicología gestáltica y es lo que hacen, ¿no? De alguna manera sitúan ellos una especie de racionalidad, digamos. No haga usted tonterías. Si usted reconoce que son tonterías, no las haga. ¿Qué es lo que propone Albert Ellis, no? Es lo que propone, que la terapia sea una suerte de transición de una realidad a otra. Y yo creo que en el psicoanálisis las dos realidades que tienen que ver con el principio del placer y el principio de realidad, ¿no? Que esos dos componentes están unidos, no implican que uno abandona el principio placer para ir al principio de realidad, o al revés, ¿no? Ningún analista tiene la cajita mágica o la realidad en la cual puede meter al paciente.
decir, ¿cómo se va usted a salvar de esta obsesión por el dinero? Pues miren, lo que usted tiene que hacer es esto y esto, ¿no? Entonces viene una especie de decálogo o algo así para que se transforme esta persona en otra. ¿Dónde está eso? ¿Dónde aparece tal cosa, no? O sea, ¿a qué realidad, o dicho de otra manera, a qué concepto del psicoanálisis podríamos apelar para esta cuestión? ¿No? Porque yo trato de situar, digamos, no solo en la terminología, sino en los conceptos del psicoanálisis, donde podríamos partir de esto. Hay un concepto que es el del yo, del ideal del yo, del yo ideal al ideal del yo. Ese tránsito que significa pasar por las identificaciones de la figura paterna. Pero es un ideal, es el ideal del yo. Y ese es propio justamente de la neurosis, sea la neurosis que se da de manera individual o la neurosis colectiva en la psicología de las masas. Sí. Bueno, el que sabe, en principio, que sabe, aunque no sabe, ¿no? Válgase la paradoja, es el paciente. El segundo sujeto es el analista, el sujeto que se supone que sabe. Pero ¿qué sabe un analista de un paciente, de un consultante? No sabe nada, ¿no? Y vuelvo otra vez a esta cuestión que es también clave en el psicoanálisis. Nosotros no tenemos un catálogo en el cual encuadremos, no digo a la persona, a lo mejor si le pones, ya saben ustedes, ¿no? Esta cuestión de las entrevistas previas, ¿no? Que si, ya lo tengo ahí, ya sé que este es neurótico. Ok, muy bien. Y ya sé que este no es psicótico. Muy bien, muy bien. Ya logró usted. Ahora, después de eso, ¿qué sigue? ¿Ahí se queda? No, porque hay una singularidad que es inatrapable, inaprehensible por la teoría. Esa singularidad implica que el sujeto pues simplemente no queda o no puede quedar encuadrado simplemente en un conjunto de categorías y ya. Eso sería entonces convertirlo entonces en una cosa susceptible de ser encuadrado entonces en todos sus elementos. Sí. Por un lado, el principio de placer, que es primitivo, en el sentido de primigenio y básico. Bajo su influencia, ya que no existe un tema instintivo, toda conducta humana se encamina a la experiencia más inmediata de placer y a la evitación del displacer, bajo el supuesto de una satisfacción que no tendría inhibiciones ni cortapisas. Entonces, en principio, el principio de placer sería, digamos, de manera ilimitada. Es ese goce, digamos, que tiene el bebé, ¿no? Para el bebé, todo el mundo, digamos, pensando en la fase oral, todos los objetos quedarían comprendidos con lo chupable, con lo agarrable, etcétera, que forman parte de su mundo sin ninguna. Pero siempre hay límites, ¿no? Los fracasos, las frustraciones, el intento de conseguir objetos de deseo y de goce, así como el conocimiento progresivo de las relaciones causa-efecto, que obligan, por ejemplo, a subordinar las acciones, como demostró Piaget, ¿no? Piaget dice bueno, Freud y luego sigue Piaget. Freud dice entonces que la mirada es una extensión de lo sensible, de las manos, ¿no? De lo que se toca, de la piel, del propio cuerpo. Y de ahí se extiende la mirada. Esto tiene que ver con una serie de cosas más complicadas. Todo ser humano nace con una visión limitada, ¿no? O sea, el enfoque de los objetos y todo esto no hay pues profundidad, no hay distancia, etc. Nuestros ojos nos permiten de alguna manera tener una cierta intuición, una cierta sensación de los objetos cercanos y lejanos, ¿no? En el bebé esto no ocurre.
sino que es algo que se va desarrollando. El nervio óptico se va adaptando progresivamente, eso está claro. Entonces, cuando Freud dice que la mirada, el observar, el mirar, tiene que ver con esta extensión de la piel, del cuerpo, de lo que se toca, pues es justamente aquello. O sea, en la medida en que se va constatando los objetos, es una correspondencia entre lo que se puede mirar y lo que se puede tocar. Y en principio se observa entonces que los bebés tratan de alcanzar objetos, ¿no? Mueven sus manitas, mueven sus bracitos para alcanzar algo que quién sabe qué distancia esté. No hay manera de saber exactamente qué es lo que quieren. Claro, llega la mamá o el hermano, el papá, y ¡pum!, le dan una cosa y dicen ya, ¿no? Y entonces el pobre bebé, pues como no tiene manera de salir de la caverna, entonces agarra la calle y ya con eso se conforma. Pero aquí la cuestión es que hay una cierta frustración, es decir, quiso alcanzarlo y no lo logró, o no lo logró solo, digamos, de esta manera. Entonces, ¿qué lleva? Piaget dice que las acciones del bebé se van haciendo más complejas en la medida en que utiliza el medio y el fin. Entonces pone este ejemplo de de un bebé que agarra una frazada, una cobijita, para jalar la cobijita y alcanzar el objeto. Entonces hay una relación entre medio y fin. La cobijita es el medio y el objeto que quiere agarrar, coger, traer es aquel. Entonces hay una relación en principio de causalidad. Esto significa entonces que el principio de placer, que era, digamos, en principio prácticamente sin límites, nunca lo es, pero prácticamente vivido como sin límites, empieza a tener esta serie de limitaciones. Es decir, si se quiere adaptar, si el bebé quiere adaptarse, el bebé tiene entonces que resistir a cierta frustración, ¿no? De muchas maneras. Hace pues que este principio de placer, si lo entendemos como un gradiente, algo que va en grados, se va modificando gradualmente. Y esto, pues, depende de ciertas lógicas mentales que llamamos estructuras clínicas. Bueno, el sujeto, una constatación, el sujeto ha de posponer, aquí está el asunto de la posposición. El principio de placer sería lo inmediato. Lo quiero, como decían los estudiantes en el 68 de París. Lo queremos todo y lo queremos ya, ¿no? Entonces esa posición infantiloide, ¿no? Es en realidad la cuestión de que el principio de placer, para que funcione, realmente requiere de una posposición, ¿no? O sea, requiere de un retraimiento. Y yo les había dicho que el propio Platón de pronto habla y dice que para alcanzar, digamos, cierta maduración y demás, se requiere de un cierto sufrimiento. Y habla de la gimnasia, les decía, ¿no? Otra vez, el cuerpo se ejercita y entonces dicen que no hay, como dicen en los gimnasios, que no hay desarrollo sin sufrimiento o algo así, ya no me acuerdo cuál es la fórmula que utilizan, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces, esta situación que pone pues la gratificación a un largo plazo, no en lo inmediato, sino algo inmediato, ¿no? Va a dar lugar a lo que Freud denominó el principio de realidad. Bueno, entonces el asunto para mí es este concepto psicoanalítico de comprobación de la realidad. Se entiende por comprobación de la realidad como aquella función del yo, es una cuestión del yo, que desde el nivel más básico permite distinguir el pensamiento de la percepción separado de aquello que algunos psicoanalistas llaman experiencia interna y experiencia externa. A ver. La psicología se mueve en el terreno de que se puede establecer una frontera clara y bien delimitada entre lo externo y lo interno, ¿no?
Y esto también, digo, lo podemos leer bajo la perspectiva de Platón. Hay una realidad externa, constatable, etcétera, y una realidad interna que no es medible, constatable y demás. O sea, podríamos decirlo, lo que a Platón es la espiritualidad o este terreno del pensamiento respecto de la realidad empírica, la realidad externa. Y entonces el asunto es este, ¿no? Pareciera que hay otra vez una barrera tal que distingue lo externo de lo interno. Y sí, ciertamente uno puede decir, bueno, ese es a una persona, bueno, esa es tu creencia, ese es tu pensamiento, etcétera, pero la realidad es otra, ¿no? ¿Desde qué lugar puede alguien juzgar que la realidad es otra? Bueno, de que yo estoy en una realidad y tú estás en tu propia realidad. Por supuesto, por supuesto. Una de las cuestiones del delirio psicótico es que tiene otra realidad. Eso se sabe, ¿no? Hay otra realidad respecto de la cual el sujeto se comporta. Y eso tiene que ver con su delirio. Y en ese delirio hay, por eso le llama a Lacan el inconsciente a cielo abierto. Es decir, ahí no hay, a ver, quiero decir, en la psicosis no hay diferencia entre interno y externo. No hay. Todo es una y la misma realidad, ¿no? De alguna manera también esto funciona para ciertas cuestiones en la perversión, ¿no? Piensen ustedes en la esquizofrenia, como esta cuestión donde empieza la realidad, donde termina la irrealidad o tu pensamiento, no hay manera. O lo que pasa con con los psicópatas, ¿no? No conocen ningún límite de ningún aspecto, ¿no? Pueden ser audaces, pueden evitar la ley, etcétera, pero no hay freno alguno, no hay posibilidad de un freno. Entonces, la diferencia entre interno y externo es propia de la neurosis. Entonces, la neurosis sí puede distinguir entonces entre mis pensamientos, mis ideas, la idea que yo tengo de mi papá y de mamá, y el papá y la mamá reales, ¿no? Como si esto pudiera realmente establecerse, ¿no? Y yo les invitaría, por ejemplo, simplemente a ver, si conoces una pareja de personas, de hermanos, y le preguntas a uno cómo es tu mamá y cómo es tu mamá, a cada uno cómo es tu mamá, pues vamos a encontrar respuestas muy distintas. Entonces, ¿cuál realidad? Y alguien podría decir, es que la madre real, caray, ¿cuál sería esa madre real, no? ¿En dónde está instaurada esa madre real? Y es como el mundo platónico, como el sol, ¿no? Pues el sol ahí está, entonces ya lo puedo ver de manera directa. No es cierto. Ese sol, entonces, es realidad externa o realidad interna. La frontera entre lo interno y lo externo no es una barrera absoluta. Es decir, el que nosotros estemos hoy en esta clase, ¿dirías que solamente es interno? ¿Dirías que no hay un elemento externo? ¿No? No hay un elemento de confrontación, de ideas. Yo opino otra cosa, yo digo otra cosa, yo veo otras cosas, yo veo otra realidad, yo veo otras cosas. Bueno, si ves otras cosas y tiene otra realidad, lo que ocurre es que en el mejor de los casos podemos llegar a un cierto acuerdo, decir que en esto estamos de acuerdo, ¿ya? ¿No? Pero nada más. Lo interno y lo externo está siempre presente. Por eso, Lacan recurrió a la figura de la banda de Moebius. La banda de Moebius, como ustedes saben, es una banda que uno sigue y hay un momento en el que da la vuelta. Entonces él dice que lo más externo es lo más interno y lo más interno es al mismo tiempo lo más externo. En esta banda de Moebius, de tal manera que siendo entonces la banda es un solo frente, digamos una sola dimensión, pero cuando se tuerce aparecen dos. Y es esta idea entonces de qué es lo interno y qué es lo externo, ¿no? Bueno, y esto tiene que ver con este concepto de comprobación de la realidad. Se considera que por esa comprobación el sujeto es capaz de discernir
cuando surge una representación mental a partir de un proceso interno, por ejemplo, un recuerdo o una fantasía. En este momento recuerdo que cuando yo era chico jugaba con un balón de color café, y va por ahí, ¿no? Entonces, ¿eso de dónde está? Ya no está, el balón ya no está, el niño ya no eres, esa experiencia ya pasó. Entonces, ¿qué queda? Ah, quedan en mi memoria. Y la memoria sería propiamente lo interno. No habría ahí ya elementos externos. ¿Y usted lo puede comprobar? Pues no, ¿no? Y es entonces cuando aparece en la fantasía. Y ocurre, por ejemplo, cómo se embellecen esos recuerdos, ¿no? Esos recuerdos donde el paciente de pronto empieza a decir una serie de cosas bellas o terribles, no me pongo a considerar eso, pero de un sentido muy amplio. Y dices, ¿cómo puede recordar tantas cosas? ¿No? Es que se fijó, es que fue traumático, es que, okay, toda una serie de cosas. Muy bien. Puede que ocurra todo eso. Eso es su realidad interna, diría alguien. Y eso, por supuesto, corresponde a esta bifurcación que hace Platón, ¿no? Eso corresponde a un terreno del cual no tendremos más que una pálida sombra de lo que es la cuestión aquí. Y entonces ocurre lo siguiente, y es ahora sí que dentro de la historia del movimiento psicoanalítico, Freud pronto descubre que hay demasiados recuerdos sobre el abuso que sufrieron de parte de los padres. Y entonces Freud dice, bueno, si esto ocurre, quiere decir que vivimos en una sociedad absolutamente perversa, ¿no? Que la sociedad que le tocó vivir a él era una sociedad perversa, y efectivamente todo esto ocurre de manera constante y permanente. Y pronto se da cuenta entonces de que esa es una fantasía. Y es una fantasía que nosotros podemos seguir en aquello de Pegan a un niño, ¿no? Que es una fantasía infantil que reproducen los adultos, pero que en realidad está tamizada por un elemento entonces que podemos llamar fantasmático. Entonces, lo fantasmático es interno o externo. El deseo es interno o externo, ¿no? La pulsión es interna o externa, ¿no? Entonces, todos estos elementos nos hacen ver que no hay una línea divisoria entre lo interno y lo externo. Vuelvo a insistir, si fuéramos platónicos, tendríamos, aquí está el quid del punto. Si fuéramos platónicos, tendríamos que ser como el sujeto que se liberó de la caverna y salió a contemplar el sol. ¿Qué es eso? ¿El saber? Bueno, ese es lo que Platón propone para los filósofos, ¿no? La masa ignorante, ¿no? La masa de opiniones, la masa que no cuenta, y el filósofo que llegó a la iluminación, llegó al conocimiento, y es el gran gurú, ¿no? El gran gurú que llega y les dice, arrodillaos porque esa es la verdad, ¿no? Así, punto. Y entonces, en esa expresión viene esta dicotomía. Alguien pudo llegar al sol, ¿no? Llegó a la cercanía del sol. Llegó y pudo mirar al sol de manera directa. Cosa que nadie logra, por más que diga Platón lo que diga. Nadie logra ver el sol, porque el sol nos enceguece. Él mismo lo reconoce, pero luego dice, pues que hay alguien que lo ve. Como si el saber te justificara entonces para volver al mundo terrenal y entonces decirle a cada quien, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, etcétera. ¿Qué es lo que yo veo en el trabajo de algunas terapias? Ya llegó el sol, y entonces viene con su sol acá y dice, mira, te comparto la cuestión. Bueno, desde el punto de vista de la teoría, que opone lo material, la realidad material a la realidad psíquica, las funciones de comprobación de la realidad implica la capacidad, uno, de aprender los mundos internos y externos de la experiencia. Ok, vamos a suponer que efectivamente en el trabajo analítico el paciente puede diferenciar y decir, una cosa es la mamá que yo tengo en la cabeza
y otra cosa es la mamá que existe en la realidad. Ok, muy bien, partamos de ese enunciado. ¿Cómo lo puede comprobar? ¿No? ¿Acaso la mamá real tiene características que la mamá imaginaria no tiene, la mamá fantasmática no tiene? ¿Cómo poderlo establecer? ¿Cómo poder hacer esa diferencia? ¿No? ¿De qué es de lo que se trata? Reconocer que es un fantasma, sí. Reconocer que hay una fantasía de por medio, sí. Que le permite matizar su discurso, sí. Pero nada más. Nunca va a llegar el paciente a la mamá real. A ver, que alguien me explique qué sería eso, ¿no? La mamá real, ¿no? Es como el sol, ¿no? Ahí está ya la realidad verdadera, tal. ¿Qué sería eso? No hay manera de poderlo establecer. Ni el paciente, y mucho menos el analista, ¿no? Se imaginan el analista yendo, pues por eso no se hace el proceso detectivesco, ¿no? A ver, voy a indagar, ¿no? ¿Cómo era la señora? Sí, efectivamente, era una neurótica, ¿no? Claro, compulsiva, tal. No, no, pues, ¿qué es eso, no? No existe tal cuestión. Pero además hay otra cosa. Cada una de las categorías con las que, o las palabras con las que los pacientes nos hablan, tiene su contraparte, tiene su matiz. Por eso empiezan hablando horrores de la mamá y luego de repente matizan. Bueno, pero, y entonces en el bueno, pero empieza a matizar. Quiere decir que no son totalidades absolutas, ¿no? Así completamente esféricas, ¿no? Sino que tiene este componente donde hay una cierta duda. Esto es propio de los neuróticos, la duda. La duda, entonces, significa entonces que no hay una realidad tal, o que mi fantasía o mi recuerdo puede ser un recuerdo falso, un falso enlace, como llama Freud, ¿no? Y que en realidad no es así. Pero además, esta cuestión de la comprobación de la realidad se puede deteriorar. A ver, bueno, se ve en el psicoanálisis clásico, sufriendo una regresión a niveles primitivos, o bien desapareciendo completamente en situaciones psicopatológicas, que parecen ocurrir, por ejemplo, en situaciones graves de estrés. A ver, vas en tu automóvil, ¿no? Y empieza el asunto del tráfico horrible, extenuante. Entonces dices, no, no, yo voy a controlar el estrés. ¿Cuál? No es cierto. Y entonces de pronto pasa delante de ti una persona y entonces le insultas y le dices tú, o alguna cuestión de esta naturaleza. Y hay una agresividad, ¿no? Que no tendrías en otras circunstancias. Entonces, ¿cuál es la realidad? Yo les digo a mis pacientes que eso de las mentadas de madre son para quien las escucha, ¿no? O sea, oyes una mentada de madre y pues, ahora sí que, ¿qué hubo el hermano? ¿No? Y ya acaba el asunto, ¿no? Ahí inmediatamente aniquilas la mentada. Pero la mentada solamente es para quien la quiere escuchar, ¿me va a entender? Entonces, ¿eso es interior o exterior? ¿Dónde está? ¿No? ¿Por qué unos sí oyen la mentada y otros no? Porque unos quieren oír la mentada y otros no quieren oír la mentada. ¿Se fijan? Entonces no podemos simplemente decir, claro, aquí hay una realidad interna. No, es que yo, entonces empieza, no, es que como yo estoy analizado, entonces como soy un sujeto analizado, ya comprendo que esta mentada de madre, ¿no? ¿Quién hace eso? Por Dios, ¿no? Ni los analistas, ¿no? Bueno, quién sabe, de todo. Entonces, la realidad puede alterarse por situaciones graves de estrés, llamo estrés, no melancolía, en otras cosas, no depresión, o de privación sensorial, ¿no? O sea, pues a veces te falla la vista, te falla el olfato, te fallan muchas cosas, y hay una privación sensorial, y entonces la realidad empieza a ser otra, ¿no? ¿Se acuerdan aquella imagen, ¿no? Del elefante, ¿no? Que llegan varios ciegos y empiezan a tocar el elefante y dicen, no, pues el elefante no es el elefante, sino es una columna, y empiezan a ver la trompa, y van dando diferentes interpretaciones de una misma realidad porque están ciegos, no pueden ver la totalidad. Bueno, a veces una
Y a ver, y que levante la mano aquel que no tenga alguna privación de tipo sensorial, ¿no? Porque las privaciones sensoriales no solamente son somáticas, sino también son psicosomáticas. Y no me digan que no han tenido este delirio auditivo, ¿no? De pronto, oyes tu nombre, volteas y no era para ti, ni siquiera eres tú, nadie te estaba hablando, entonces viene un delirio. ¿Ese delirio existió o no? Eres como preguntarle, a ver, Mariano, tú escuchaste una voz que viene de no sé qué lado, ¿no? Entonces, ¿la voz es real? Para el sujeto sí, pues porque volteó, ¿no? Mariano volteó y dijo, ¿no? Y dijeron otra cosa. No, se sintió interpelado. ¿Y la interpelación de dónde viene? ¿De interna o externa? ¿Fue el interior de Mariano o algo que escuchó y que asoció a su nombre? No sabemos, ¿no? No creo que eso pueda establecerse. Esto se traduce en el trabajo clínico. Y en el trabajo clínico, lo que escuchamos es un discurso, pues lleno de metáforas. Y lleno, entonces, donde hay este interno-externo mezclado, donde no hay una frontera definida y única, ¿no? Bueno, aparte de esto que les he mencionado, está pues, alguna disfunción orgánica cerebral, ¿no? Secundaria a drogas, toxicidad, o el deterioro cerebral, digamos, por razones de edad, ¿no? Que también procede. O, hablando de los pacientes borderline, ¿no? Que se ven ocasionalmente afectados por el principio de realidad y sin lugar, pues, a trastornos en la comprobación de la realidad. Así llegamos al concepto de realidad psíquica, término propuesto por Freud para distinguirla de la realidad material. El mundo fantasmático y el deseo inconsciente constituyen la realidad psíquica. Ahí va, entonces repito esto. El mundo fantasmático. Que levante la mano aquel que se encuentra liberado de sus fantasmas, de la parte fantasmática, donde el fantasma se constituye justamente entre las palabras, las narraciones, el discurso, donde de pronto nadie sabe si lo que está diciendo o viendo inclusive no tiene nada que ver con su familia, ¿no? ¿Cómo lo puede saber? Por eso en lo del sujeto supuesto saber, ese saber que no se sabe. ¿Dónde está en mi mirada la mirada de mi abuelo o la mirada de mi tatarabuelo? Que no es que yo, a ver, entendámonos, ¿no? No es que el tatarabuelo reviva, ¿no? Sino que hay una narración familiar que dice que el tatarabuelo funcionaba así o asá. Y ese así o asá, de alguna manera, se impregna en el discurso del paciente y el paciente llega y dice y repite palabras, expresiones o incluso experiencias que corresponden a otro. ¿Qué otro? El abuelo, el tatarabuelo o las figuras paternas que se van desarrollando a lo largo de la vida, los profesores, el cura, el jefe, etcétera, ¿no? El líder, etcétera. Entonces, ¿cuándo puedo yo entonces decir que estoy libre a la manera platónica, que ya me salvé del mundo fantasmático, ¿no? Que ya lo dejé, ¿no? Como si pudiera salir de la Matrix, ¿no? Así, a voluntad, ¿no? O tomes este chocho y entonces sale de esa realidad, ¿no? No es cierto. Lo que presenta el Matrix es que no hay escapatoria posible, ¿no? No hay manera de decir, este no es un mundo imaginario, no es un mundo fantasmático. ¿Esto qué quiere decir? A ver, ¿cómo trabajar el fantasma en un proceso de análisis? Bueno, primero, identificarlo. Lo que les recomiendo del libro de Zizek es justamente esto, es el trabajo. ¿Dónde está lo fantasmático? No para decir que hay una realidad aparte de lo fantasmático, sino para señalar que hay un tipo de fantasma que orienta, que determina, que te dice ciertas cosas que son así o asá.
hace un rato refería a Mariano, ¿no? Es decir, una de las cosas que el lenguaje introdujo para los niños lobo fue la distinción entre lo bueno y lo malo. Pero lo bueno y lo malo, me cae, no es una distinción natural. Nadie encuentra lo bueno y lo malo de manera natural. Y sin embargo, en nuestra vida necesitamos de esos conceptos para orientarnos. Entonces, cuando hablamos de fantasmático, es un concepto muchísimo, muy amplio, porque habla entonces de nuestra moral, de nuestra ética, etcétera. Y eso no quiere decir que mi moral, mi ética sea igual a la de mi vecino. Al contrario, mi vecino puede más bien participar de lo contrario, tiene su propio elemento fantasmático. Y esto vuelve al principio, a lo que les planteé al principio. Y entonces, porque ¿cómo es que podemos hablar, uno, de una realidad que no sea una realidad psíquica? Porque si te encierras en la realidad psíquica, entonces ¿para qué hablar de otra realidad? Entonces estaríamos en el delirio del psicótico. No hay más que una realidad y todo lo demás pues, son equivocaciones, son errores, etcétera, ¿no? Y hay analistas que tienden a esta cuestión psicótica. ¿Cuál es la única realidad? La mía, la de mi escuela, ¿no? Mi escuela analítica, etcétera, ¿no? Mi teoría, ¿no? Y ya no hay manera de que vean otra cuestión aparte. Entonces, la pregunta con la que quisiera dejar esta clase es justamente, nos plantea un problema el poder hablar. Primero, el hablar de una realidad psíquica ya es de por sí una parcialización, porque quiere decir, claro, Freud pensaba que había una realidad aparte de la realidad psíquica. Entonces le llama realidad histórica o realidad material, ¿no? Pero entonces, ¿cómo distinguir una de otra? Y como digo, hay una opción. La opción es que no hay tal realidad, no hay tal realidad material, sino que todo es realidad psíquica. No hay más allá de lo psíquico más que esto. Bueno, si así es, la consecuencia es que no hay cura posible, ¿no? Que no hay una dirección en la cura. O sea, usted tiene sus fantasmas y demás, viene este proceso de análisis y en el proceso de análisis se reafirmarían estos fantasmas. Y justo a lo que se trata es de otra cosa. Ahora, eso significa pasar una realidad material, una realidad histórica, una realidad de otro tipo, pues eso representa para mí un problema que es filosófico y que es también psicoanalítico. Psicoanalítico en la teoría y psicoanalítico también en la práctica, ¿no? La recomendación siempre es esta. Cuando nosotros enfrentamos a un paciente psicótico y llega con un delirio, no se discute ese delirio. No se puede discutir ese delirio. Porque lo que lo sostiene es el delirio. Entonces, tratar de quitarle el delirio es como dejarlo desnudo, sin nada, sin sustento. Los únicos delirios que son discutibles son los discutibles en términos de la neurosis, sea neurosis en la histeria o neurosis en la obsesión. Esos sí son discutibles. En eso sí se puede intervenir. Pero un analista que quiera tratar al psicótico como si fuera neurótico, grave error. Grave error. Porque eso puede implicar que el trastorno se haga todavía mayúsculo, ¿no? Entonces, digámoslo de esta manera, solo en la neurosis cabe la posibilidad de la duda que les he insistido. ¿Será así? ¿Será la verdad así como usted lo plantea? ¿O no? ¿Mm? Entonces, este es un problema entonces para quienes trabajan en el campo psicoanalítico, que no es nada más, es que ya tuve la entrevista, ¿cómo le llaman? Preliminar y ya sé, no, es bastante más complicado porque no puedes determinar cómo va a evolucionar, ¿no?, el proceso.
¿no? Ni con el neurótico ni con el psicótico. Los perversos no llegan, o llegan nada más para fastidiarte, ¿no? Bueno, hasta aquí yo con este planteamiento quisiera quedarme, ¿no? No estoy dando una respuesta, estoy planteando el tema. ¿Cómo lo ven?